que para poder crear, para poder diseñar, el diseño de eventos en sí tiene muchas de las herramientas que se ven en arquitectura, pero además tiene complementos muy específicos, como es el caso de los enfoques del diseño. ¿Qué tipo de enfoque voy a utilizar dependiendo del tipo de presupuesto? El día de ayer nos habíamos quedado echando un vistazo a todas las habilidades que debe de reunir un diseñador o aquellas personas que vamos a desarrollar esta función del diseño de eventos. Y es que también habíamos hablado que en el tema de los roles era diferente organizar, que es la parte gerencial, la parte logística, administrativa, muy importante dentro de la producción de un evento, a la parte creativa. Los diseñadores somos aquellas personas que creamos, somos los creativos, los artistas, pero que además de tener ese arte, tiene que estar balanceado con habilidades directamente relacionadas al manejo del color, para poder hacer eventos en armonía, para poder trabajar con un patrón de color. Hoy en día podemos ver algunas muestras en las redes sociales de compañeros que trabajan eventos que se ven bien, pero podrían verse excelentes si supieran aplicar las herramientas de las armonías de color y el trabajo con la teoría del color principalmente. Y es que en este punto, como habíamos conversado el día de ayer, hay realmente una confusión general. Una de las cosas que nosotros estamos promoviendo en toda esta serie de webinars es también la presentación de nuestros libros. Como sabrán, nosotros somos autores de 2 libros. Soy autora del libro Celebraciones Guía en Diseño de Eventos, y una de las preguntas que nos dejan a nosotros en los chats es ¿qué contiene el libro? Por eso también hemos inspirado los webinars para no solamente atender un punto importante que es el tema del diseño, sino también darles a conocer qué tipo de contenidos tiene el libro Celebraciones. Y uno de esos puntos es el poder abordar el manejo de las armonías de color, que son muy importantes al momento de crear una composición. Realmente le da ese valor profesional. Pero no solamente la armonía del color y el manejo de la estructura del patrón de color es importante. Por ejemplo, ¿qué cosa es patrón de color? Es la manera en cómo se distribuye el color dentro de un setting de mesa. Desde la mantelería, los platos, las vajillas, cubierterías, servilletas, incluso las flores. Eso no es todo. Además de poder dominar esos elementos que vamos a aplicar en distintos espacios, tenemos que complementar nuestro conocimiento también con los estilos en decoración. Por ejemplo, en el caso de Isis, quien ha cursado el diplomado en diseño, ellos presentan, hay que presentar una serie de proyectos contando las historias y enlazándolas a propuestas, porque en el caso del diseño, por ejemplo, cuando uno va a crear un evento, no solamente se trata de replicar. Un diseñador no solamente replica, un diseñador no copia, un diseñador crea su estilo propio, encuentra una identidad personal por la cual se inclina, pero la que usa para poder producir y hacer ciertas piezas que distinguen su trabajo de los demás. A eso se le llama diferenciación. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no está totalmente preparada o no ha completado su entrenamiento? El resultado final, que en algunas ocasiones se vende como diseño, no lo es. Lo que se hace es generar una distorsión en el mercado. Es lo mismo con el tema que habíamos hablado el día de ayer sobre la diferencia entre los wedding planners, traducido al español, organizador de bodas, versus los bridal assistant o los asistentes de boda, que las funciones, los roles son totalmente distintos, y de eso trata. También hay que saber identificar los roles y funciones que cada uno de nosotros vamos a desarrollar. La diferencia estaba entre las labores auxiliares del bridal assistant, que básicamente coayuda, apoya, pero no produce y no toma decisiones de gran envergadura, a los organizadores, quienes ven la logística, la contrata, el just in time y otra serie de valores administrativos y toma de decisiones. Pero ¿qué sucede hoy en día en el mercado? Como no hay una adecuada identificación de roles, y a veces nosotros cometemos un poquito el error de no comunicar de manera adecuada a través de nuestras redes sociales o nuestra página web qué es lo que nosotros hacemos y de qué trata la profesión de la organización de bodas. A veces se buscan organizadores queriéndoles pagar precios de asistentes. Entonces, o a los asistentes se les quieren dar funciones de organizadores, pagándoles menos, claro está. Entonces, uno de los primeros pasos y la reflexión del día de ayer era un poco identificar nuestros roles, costearlos, pero también comunicar qué es lo que hacemos.
Porque en esa medida que comuniquemos a través de todos nuestros canales de acción e informemos y vayamos educando también a los clientes, vamos de alguna forma a ayudarnos a nosotros y al mercado a darle el valor que se merece la profesión tanto del diseño de eventos como la organización de bodas. Porque hoy en día estamos viendo muchas variantes y variables y al no identificarse los roles, a veces los usuarios toman un poco de ventaja exigiendo unas funciones, pero pagando por otras. Por eso es muy importante la identificación de los roles y, como decíamos el día de ayer, el poder también comunicarlos en nuestros canales. Entonces, nuestra labor también en el copy, en la manera en cómo hacemos el advertise en nuestras redes sociales, que puedan hablar del tipo de trabajo que hacemos. Otra de las cosas que es importante resaltar en el tema del diseño es el factor diferencial, diferencia entre los decoradores y los diseñadores. Y eso es otro de los detalles que tenemos que comunicar, porque hoy en día muchas personas que decoran se llaman diseñadores. Y viene a ser lo mismo como el tema del bridal assistant, asistentes de bodas, sobre los wedding planners. Son realmente los roles y las funciones son distintas. Ahora, no quiere decir que uno es mejor que el otro, simplemente son diferentes y por ello se pagan cargos diferentes. Es como carreras, posiciones, cargos. El día de ayer les daba un ejemplo y les decía que es todo como en un banco, ¿no? No es lo mismo lo que se le paga al gerente del banco de lo que se le paga al cajero, pero no por ello uno es mejor que el otro, simplemente hacen funciones y tareas y cumplen roles diferentes, tienen distintos tipos de capacitación y entrenamiento, porque van a estar sometidos a distinto tipo de retos que ellos van a tener que solucionar. La organización de una boda, para todos los que son wedding planners y desarrollamos esa labor, no solamente trata de hacer decoraciones y composiciones súper lindas, eso es importante, pero además es ver que esto sea rentable. Todos los que estamos aquí en este board le damos esta mirada al área del diseño de eventos, pero desde una perspectiva como negocio, no como un hobby. Entonces, para verlo como ese negocio que es, no debemos dejar de lado el tema financiero. Hay que seguirnos capacitando en temas de finanzas, revisar nuestra estructura de costos, armar también nuestra lista de precios. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Pero es muy importante dominar todo esto, darnos el valor que tenemos que tener por las horas de trabajo que invertimos, pero sobre todo considero que este año 2021 y 2022, el próximo año, va a ser una labor también de comunicación, porque debido a la coyuntura del tema COVID, los servicios se han venido, realmente muchas personas han estado ofreciendo sus servicios, obviamente para hacer pagos del día, un poco por desesperación, por reactivarse lo más rápido posible, y eso ha generado ciertas distorsiones en el mercado, no en todo, pero ha generado mucha distorsión. Y esta distorsión es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de irlo cuidando, porque puede ser estacional, pero si nosotros no comunicamos al cliente que esta distorsión, esta baja, esta caída de precio, se debe a un momento en el mercado, a una respuesta por una coyuntura global, van a siempre querer pagar esa cantidad, ¿no? Como en alguna de las transmisiones nos consultaban sobre la tarifa COVID. ¿Se va a quedar la tarifa COVID? No, tarifa COVID no existe porque nosotros tenemos una cantidad de horas de trabajo, tenemos, y obviamente el día de ayer hablábamos de la diferencia de costos entre uno y otro. Por ejemplo, en un caso A podemos tener una persona, un bridal assistant, que se capacita tal vez en un taller, curso de algunas horas o de algunos días y ya está lista porque la exigencia alrededor de ello tal vez no es muy alta. Pero alguien que va a gerenciar, que va a pilotear, que va a tener una responsabilidad financiera, logística, tiene que tener otro tipo de preparación. Y es lo mismo en el área del diseño, entre la decoración y el diseño. Los decoradores se encargan del adornamiento y amueblamiento, pero los diseñadores además ven detalles sobre la arquitectura, el flujo y circulación, la iluminación, y van ingresando otros parámetros. Por eso era muy importante que se pueda también diferenciar en la comunicación la diferencia entre decorar y diseñar para poder nuevamente revalorar, porque luego de este suceso mundial, que es el tema del COVID, nosotros vamos a tener esa responsabilidad de comunicar a nuestros clientes. Todos a nivel internacional nos hemos apoyado en esta difícil tarea de reactivación, pero no significa que nos vamos a quedar en esos espacios, en esas tarifas que han obedecido a cierta coyuntura, sino que tenemos que ir recuperándonos, no viendo a menos nuestra profesión, sino hay que irnos recuperando, pero para recuperarnos también hay que
comunicar a nuestros clientes a través de todos nuestros canales el por qué se cobra. Hoy en día, tanto desde el término del diseño como desde la perspectiva de la organización, los costos se han incrementado. Se han incrementado, ¿por qué? Porque las medidas de bioseguridad, los protocolos a implementar, incrementan, suben los costos. El tema de los tiempos, el doble chequeo, por ejemplo, el día de ayer nos preguntaban, pero Cintia, ¿qué hacemos si yo tengo temor de reactivarme en la industria de bodas? Bueno, pongamos una línea más en el tema organizacional a no solamente revisar el RCBP, el Responsive Plan de los invitados, sino además verifiquemos, así como existe un pasaporte COVID, verifiquemos si ya están doblemente vacunados. Esta es una norma internacional. Entonces, ¿por qué no poner una capa? Y si vamos a organizar un evento en la lista de invitados, porque eso lo tiene quien nos contrata, que por favor vayamos verificando. O nos pagan para nosotros hacer la verificación, o ellos hacen la verificación. Entonces, si nosotros vamos a poner en una mesa menor cantidad de personas, vamos a usar más espacio, tenemos que toldear más metros cuadrados porque tenemos que tener 2 metros de distancia. Antes eran 80 centímetros entre espaldar y espaldar, pero ahora son 2 metros, entonces requerimos más metros cuadrados de infraestructura, vamos a poner menos personas en una mesa, eso incrementa el costo por persona, además de todas las otras medidas de bioseguridad que tengamos que implementar. Entonces, si nosotros de alguna manera no comunicamos esto al cliente o no generamos un copy, una forma de comunicar en nuestras redes que le haga entender que para poder preocuparnos en general por la salud de todos, eso va a tener una repercusión en los precios, porque si ustedes verán en temas internacionales, ha habido un poco de inflación, bueno, en algunos países mucho más que otros, y los precios han subido, los precios no han bajado. Veamos temas como, por ejemplo, la gasolina, veamos en líneas generales, estemos atentos a cómo se mueve también la bolsa y el mercado en general. Entonces, muchas de las cosas han subido. Ahorita también que tenemos este problema con los containers, etcétera. Entonces, las importaciones también están elevando el precio, se están demorando, etcétera. Entonces, esto va a tener un impacto en cadena sobre los bienes que nosotros podamos tener de uso extranjero o importaciones. Entonces, si no comunicamos los roles, si no costeamos de manera adecuada, y si no nos preocupamos también por educar a nuestros clientes para que puedan elegir algo bueno y no arriesguen o no se arriesguen, también es parte de nuestra responsabilidad el fomentar estas distorsiones de mercado. Estamos hablando básicamente de la guerra de precios, en otras palabras. Pero no obstante de haber hecho todo esto, estábamos hablando también del diseño de eventos. ¿Qué otras habilidades tiene que tener el diseñador? Para poder hacer un setting, por ejemplo, para poder desarrollar, definir el tipo de estructura, uno las diseña, uno las plasma y después las mandas a hacer, ya sea en fierro, en aluminio, como gustes. Pero si uno no parte de los conceptos principales del dibujo de planta, los bocetos, las teorías del color, las armonías, identificación de los estilos en decoración, si uno no parte de estos conceptos iniciales, no vas a poder crear tus propias estructuras, porque en el diseño no solo se trata de copiar o solamente comprar lo que hay en el mercado. Un ejemplo de todo esto es Preston Bailey. Ellos tienen sus maestros fierreros, ellos diseñan su equipo creativo, diseñan las estructuras para ellos mismos. ¿Para qué? Para que tengan exclusividad. Por favor, compártenos tu consulta. En la parte del presupuesto para poder formar paquetes o la lista de menús, ¿cuál sería la mejor manera de empezar? Solo quería consultarte, ese catálogo virtual que usted acaba de mencionar, nosotros lo elaboramos con fotos y con precios, es lo que le he entendido, ¿verdad? Ese catálogo, esas fotos les tendríamos que pedir a proveedores con los que nosotros trabajamos para que nos envíen sus fotos, algo así. ¿Está bien? ¿Está correcto lo que he entendido? No sé si con esto he respondido a tu consulta. Sí, completamente. Gracias, Cintia. Pero para estudiar diseño no necesariamente tienes que tener de repente curso de arquitectura o temas como eso, ¿verdad? O sea, una wedding o una event planner podría tranquilamente estudiar su curso de diseño, ¿verdad? A ver, claro que sí. Ahora, dentro del programa vas a tener que lidiar con el tema de la arquitectura. Si bien no vamos a manejar un AutoCAD avanzado, hay que aprender a lidiar, como les decía, con los espacios. Hay que llevar
dibujo de planos a escala a manos. O sea, uno tiene que llegar, siempre me preguntan, no quiero hacer render, me dicen, ¿no? Pero les decimos, ¿cómo vas a lograr hacer un render? Si bien ahora hay softwares más amigables que el ArchiCAD, por ejemplo, para hacer un render parte de la comprensión de hacer un boceto de dibujo del plano de planta a mano, es decir, un boceto escalado, un papel milimetrado. Pero estos son programas que tienen tiempo. Si nos dicen a nosotros, sí, que yo puedo aprender a diseñar en 3 días, en 3 horas, permítanme responderles, no se puede, porque todo toma tiempo. A tu pregunta, nos vamos a comunicar contigo para ayudarte, darte las herramientas que te ayuden a ti, pero no tengan miedo que todos estos programas se aprenden paso a paso. Ese es nuestro reto, capacitarte, que aprendas, pero no te ofrecemos hacerte experto de un día para otro. Eso sí es algo que preferimos decirle a las personas las cosas como son. No te vamos a engañar, no te vamos a decir, sí, lo puedes hacer, sí, págame, ya te doy tu diploma. No. No se puede, pues eso es engañar a las personas. Hay muchas personas que ofrecen como todo, es como en la publicidad, ¿no? Hay publicidad engañosa, etc. Entonces ya también va a depender de nosotros mismos de ir buscando los elementos adecuados, porque ¿qué sucede? Cuando a veces uno se capacita en un corto tiempo, muy barato, o porque no investigué mucho, resulta que uno dice, ¿no? Si yo he terminado esta capacitación, me debe de aportar de una manera tal que me ayude a mejorar. Entonces yo tengo que vender, tengo que crecer. Pero si yo me encuentro estancado y no logro vender, y no logro crecer, y me encuentro igual o peor de como estaba, entonces lo que me han enseñado no ha sido suficiente. Hay pregunta de Catherine y de Idalia también. Ya, y con Idalia cerramos. Vamos con la pregunta, mi querida Catherine. Gracias. Un día nuevamente muy provechoso, de verdad. Tengo 2 consultas. La primera es cómo es que podemos adherir a nuestro presupuesto el hecho de que de pronto en mi caso, por ejemplo, yo soy wedding planner y cuento con el apoyo de un equipo, ya sea de mobiliario, menaje, toda la infraestructura de toldos y todo lo demás. Siempre yo le pongo un toque especial, digamos, a cada decoración. Entonces, ¿cómo yo puedo anexar esa parte a mi presupuesto? Porque como wedding planner, a veces nuestros paquetes son en 3 escenarios, ¿no? Uno si es wedding planner parcial, wedding day o el wedding integral, en el que está todo nuestro servicio de planificación y organización de la boda para con nuestros clientes. Pero no ven más allá de que si nosotros hacemos una puesta en escena, por ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros queremos que se vea bonito, o una puesta de mesa diferenciando del resto, ¿cómo podemos anexar eso a nuestro presupuesto? Teniendo en cuenta que en mi caso, por ejemplo, yo soy solamente wedding planner, ya me encantaría ya tener una productora, lo cual me va a ayudar a facilitar un poco más toda la parte pues, de diseño, creatividad, que también me encanta. ¿Cómo podemos hacer en ese caso, ¿no? Buena pregunta, y voy a tratar de centrarme en todas las que has hecho. Muy buena pregunta. No sé si muchos saben, yo estoy en el desarrollo para lanzar el próximo año nuestro tercer libro, que es Entre Weddings, justamente orientado a esos detalles que estás mencionando, ¿no? A esta distorsión de llamarle, vamos a poner el ejemplo. Cuando uno habla de que el wedding planner, traducción, wedding planner, organizador de boda. Entonces, un organizador, ¿qué cosa es? Es un administrador, es un gerente, es alguien que ve logística. Las funciones de administrar, de organizar, tienen esa connotación, ese es el significado. Diseñar es otra cosa, por otro lado. Ahora vamos a esas 3 funciones. Y a mí me han enseñado que yo tengo que hacer un wedding planner total, un parcial y un wedding day. Yo te pregunto, ¿y quién dijo eso? ¿Quién implantó esa moda? Eso no se da necesariamente aquí en Europa o en Estados Unidos. Esas son modismos o tendencias o respuestas que, como les digo, vuelve a distorsionar el mercado. ¿Por qué? Si yo soy un gerente, habíamos visto el ejemplo, ¿no? El tema de roles y funciones. Yo me preparo para ser un gerente de bodas. Me voy a capacitar como un gerente. Los puestos a los que yo voy a aplicar son como gerente de bodas. Ahora, el gerente de boda o el gerente de un banco también podrá ser cajero. O sea, un día se levanta y dice, yo voy a ser el gerente de la agencia. Mañana dice, entonces como no hay chamba, también me hago cajero. Entonces pasado mañana dice, no, entonces yo me voy a poder... No puede ir en esas funciones. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está pasando. Lo que haces es regresarte, devaluarte, subvaluarte. Ahora, es diferente, como tú has mencionado la palabra productora. Yo tengo una agencia, soy un organizador, soy el gerente, y yo tengo mis bridal assistant. ¿Okay? Tengo un equipo de trabajo. Y cuando alguien me pide esto, no lo hago yo porque yo soy el gerente.
mi trabajo, mi costo hora hombre, las funciones que tengo son mayores, más altas, y no las puedo dar al valor, para poner el ejemplo del cajero. No tengo nada en contra de las personas que están en caja de bancos, ojo, es solamente para hacerlo didáctico, porque al hacer lo inverso, yo pongo a un gerente a un precio de cajero por la sencilla razón que ni yo mismo entiendo mis roles y funciones en la estructura de la organización de bodas. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo soy un gerente que tengo que hacer esas labores y cobrar por eso, pero además yo mismo me autocomploto en precio yo mismo, y yo mismo me ofrezco como cajero. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas modas o estas corrientes que han dicho esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer así acá, ¿para quién? ¿Quién dijo que un wedding planner tiene una tarifa? ¿Quién dijo que eso se tiene que hacer? ¿Quién dijo? Si las tarifas se tienen que calcular en función a los costos de cada persona. Una persona que invierta en su capacitación y se capacita constantemente y estudia a largo tiempo e invierte 10, no es lo mismo que una persona que invierte cortito, invierte 5 o 2 o 1. Los costos del que invirtió 10 tienen otra envergadura, los costos del que invirtió 1 tienen otra. Las respuestas, los resultados de lo que yo quiero ofrecer es otro. Entonces es complejo, no es algo que simplemente a uno le digan, tú tienes que cobrar esto, tú tienes que hacer esto. ¿Quién dijo? Por eso el tema de los paquetes, o sea, los paquetes obedecen a ciertas estructuras cuando las cosas son permanentes. ¿Quiénes pueden hacer paquetes? Los restaurantes, los hoteles, las casonas. ¿Por qué? Porque yo tengo una infraestructura fija donde yo solo movilizo áreas logísticas. Pero si nosotros tenemos que armar y desarmar arquitectura efímera en 10 o 20 variables de locales, subiendo y bajando escaleras, no puedo tener una tarifa plana, pues, no se puede. Porque el entorno o el tipo de trabajo me va a consumir una variabilidad de horas. Uno será 3 horas, otro 2 horas, uno 1 hora, otro lado con una cuadrilla de 10, otro con 8, otro con 5. El grado de dificultad es mayor, es menor. Entonces hay una serie de variables. Aquí necesito menos cableado, acá más cableado. Espero haber podido resolver tu consulta. Sé que uno pone la carita triste, pero a veces es necesario enfrentarnos un poco a esta realidad dura, porque uno, en el fondo, si todo estuviera bien, no tendríamos problemas, pero cuando algo no funciona y algo no engrana siempre, ese sexto sentido, tómenle atención, porque falta algo, falta un componente, falta algo, una perilla, una tuerquilla. Y eso es el diseño. Entonces, espero haber atendido tu consulta. ¿Sí? Vamos a pasar rápidamente a Idalia y con esto cerramos. Ya estamos Sí, aquí. ¿me escuchas? Sí, claro que sí, te escucho. Sí. Claro. Bueno, creo que con lo que te extendiste, contestaste a mi pregunta, porque realmente este trabajo no solamente implica saber de organización de eventos, sino como te iba a preguntar lo que es arquitectura, administración, ingeniería, organización de eventos, que es lo que tú enseñas y que nos das ya con tu experiencia, cosas extractas, porque llevarme un curso de administración me va a llevar 5 años, uno de arquitectura, de diseño, y de lo que es organización de eventos, pero creo que tú nos das esos tips que son lo necesario y que, por ejemplo, los costeos, el diseñador gráfico, cada uno con sus funciones, que ese sería un buen trabajo para realizar. Y la pregunta también va a ser, porque yo, no sé si lo han trabajado así, cuando hablabas de renderizar, normalmente hacemos un evento y tomamos fotos y después lo ponemos en catálogo, ¿no? Pero claro, el costo subiría tener al arquitecto que te haga, o un diseñador, un render, y al cliente le dice, mira, es tal cual, así está, ¿quieres esta flor? Le pongo esta barra y todo, ahí está, ¿no? Y él ya lo ve terminadito, no sé, ese render suben los costos también, ¿no? Claro, Pero en sí, todo lo que nos has explicado, excelente, y es tomar ese conocimiento del que tú tienes, pues, ¿no? El que nos vas a enseñar, ¿no? Gracias. Gracias más bien por tu... Gracias. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque acá está con nosotros Isis Hernández, que es arquitecta, hace unos proyectos de infraestructura interesantísimos. No solamente es arquitecta, sino también es diseñadora de eventos. Cuando uno dice, no, y esto que lo haga el arquitecto, o le doy este render para todos, es algo un poco más complejo, tiene que ver con un tema de costos, tiene que ver con el profesional adecuado. Isis, si pudieras compartir un poquito con nosotros.
En mi caso como arquitecta, lo he utilizado para poder diferenciar mi empresa del resto, ¿verdad? Siempre me ha ayudado mucho más, porque desde el primer momento siempre tratamos de crear para el cliente una experiencia diferente. En el caso del diseño, por ejemplo, mi empresa, no sé cómo funcionan las demás, sí a veces hay clientes que se acercan a nosotros y dicen: quiero un evento como este que usted ya hizo, y nos muestra alguna. Y en nuestro caso, le garantizamos a nuestro cliente que su diseño va a ser único, que lo vamos a trabajar exclusivamente para ellos. Entonces, siempre que un cliente de alguna manera se acerca a nosotros y nos dice ese tipo de cosas, siempre ponemos el alto de que, bueno, nuestra empresa se ha caracterizado por hacer eventos únicos, y que si le gusta ese concepto podemos trabajar algo a partir de ello y recrear una cosa diferente, porque el tema de los renders pues, ha sido una ventaja súper grande para nosotros para poder vender nuestros eventos, porque desde el inicio el cliente sabe qué va a obtener, se crea a partir de un concepto de diseño, no en cosas dispersas, sino creamos un concepto y a partir de ese concepto generamos todo, ¿verdad? El tema del render es difícil cuando se va empezando. Si hay algunos programas amigables, se pueden ir desarrollando con la práctica, ¿verdad? Y sí genera una perspectiva diferente con el cliente, porque si pudieras compartir un poquito del extracto de tu paso por el diplomado en diseño de eventos que tomaste en Valle Escuela con la audiencia. Sí, bueno, mira, en mi caso, yo empecé sin saber mucho en el mundo de los eventos, nada más tenía la parte creativa y me gustaba, nada más. Sí, la arquitectura fue un gran paso porque me daba, como les digo, un tipo de ventaja versus el resto en tema de mostrar una estrategia de venta. Pero en el caso de Cintia fue para mí una aventura increíble. He tenido algunos pasos en otras academias y voy a ser bien sincera que he sido como la persona en la que más he recibido una formación integral, digámoslo así, porque realmente diseñar, hay tantas formas de diseñar y tantos conceptos de diseño, pero no es lo mismo en mi caso que diseñaba arquitectura con el tema de los eventos, todo, desde el color, las historias, el manejo de las cosas, sí, fueron tantas cosas nuevas para mí. Voy a decir que fue difícil el tema a veces de entender todo, a pesar de tener un tema de arquitectura y diseño antes, porque no es lo mismo. Sí se necesita aprender de eso, aunque ya tuviera una experiencia previa en diseño, sí necesitaba la orientación de Cintia y fue muy completa, desde el manejo del color, desde dimensiones, desde estilos. Para mí eran 2, 3 estilos, y son muchos estilos, ¿verdad? Entonces... las tareas, igual, ¿no? Porque hay que... Las tareas, sí, habían cosas detrás, ¿verdad? No solo es como en otros cursos que uno va, se sienta o está en el Zoom y le dan la información, sino que había mucha parte práctica detrás, que era la que teníamos que implementar y es la que nos daba la herramienta real. Muchas de las cosas que aprendí en el diplomado las aplico ahora en mi empresa y me ha funcionado muchísimo. Algunas cosas que ahora implemento que me funcionan muchísimo y para mí, como les menciono, ha sido la coach más importante en el tema de eventos en mi empresa. Creo que es la que de mayor manera integral nos ha ayudado a fortalecer la empresa y crecerla de poquito. Ahí vamos, pero aprendiendo un poquito cada día, pero muy agradecida con Cintia, con todo lo que nos enseñó, con todo lo que como empresa hemos crecido gracias a ella. Ay, muchas gracias, Isis, muchísimas gracias. Te mando un abrazo si desean seguirla, pero para no copiarse, es Just Events. Como decía ella, yo voy a rescatar un par de cosas que se necesitan, es una especialidad distinta. Cuando ella hablaba del venue, del tema del scouting, hay una manera distinta, profesional para los diseñadores, para hacer los scouting, este tema de compresión, de espacio, de volumen, al renderizar. Estamos hablando que a un diseñador no se le puede formar en 3 clases, en 2 horas, en 1 hora, en 3 días, en medio día. No se puede. Ella
con el background que tiene como arquitecta, compartiendo su experiencia con nosotros, espero que les dé ese aliento de que si eso es lo suyo, la creatividad, hay que invertir tiempo, porque como dijo Warren Buffett, todo toma su tiempo. Un bebé de 9 meses, así quieras, no lo sacas en 1 o 3 meses. Así que con esta frase me voy despidiendo, se nos ha vencido el tiempo y vamos a pasar entonces con el screen con Malena Nonones. Sí. Buenas tardes. Y con esto nos vamos despidiendo sin antes solicitarles y compartirles que si les ha parecido, les ha gustado nuestro webinar, con la cámara de su celular apuntarle a este código QR, les va a llevar a nuestro enlace para que nos puedan dejar una reseña de cuáles han sido sus impresiones, que nos ayudan a siempre estar motivados y a compartir estas experiencias con otras personas. De mi parte y de parte de todo nuestro equipo, muchísimas gracias a todos por participar. Así que yo me voy despidiendo recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, ya que el próximo año se vienen novedades en nuestro canal. Así que vayan siguiéndonos, ya saben, hashtag o @BashEscuela, y nos vemos el próximo año ya con una nueva serie, un nuevo lanzamiento de